tardes, apreciados estudiantes. Mi nombre es Emerson Oyola. Hago parte de la red de tutores del curso de Administración Financiera. Hoy es 8 de marzo del 2021 y nos encontramos realizando el primer CIPAS a mi cargo. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar recordándoles cuáles son los aspectos a evaluar en esta actividad que estamos desarrollando. En este caso son 4 los puntos que se van a tener en cuenta, 4 los puntos que se van a evaluar. El primero de ellos es lo que tiene que ver con la realización del análisis del cálculo del análisis horizontal y vertical, de los estados, del estado de resultados y del estado de la situación financiera. Este punto tiene asignado 40 puntos sobre el total de 175. El segundo es el cálculo de los indicadores financieros, es decir, el cálculo del paso 2. Se tiene asignado 40 puntos. El tercer criterio de evaluación es la interpretación de los resultados del análisis horizontal y vertical, así como de los indicadores financieros. Es decir, esta es la parte del diagnóstico financiero que ustedes deben realizar. Esta parte tiene asignadas 70 puntos. Y el cuarto criterio son las conclusiones. Las conclusiones tienen asignado un total de 25 puntos. Esta actividad es una actividad grupal. Ustedes deben entregar una sola plantilla por grupos. Por ahí hay varios estudiantes que me han comentado la posibilidad de entregar la plantilla individual. Es decir, la única forma de que usted pueda entregar esa plantilla individual es que ninguno de sus compañeros realice aportes. Es decir, si se da el caso que solamente usted fue la persona que realizó aportes, de ahí sí puede justificar la presentación del trabajo individual. Pero si se da el caso que todos realizan los aportes, ahí no la pueden presentar individual. Ahí lo que tienes es que hacer una compilación del trabajo y entregar una por grupo. ¿Tienen alguna duda referente a eso, jóvenes? A la forma como van a presentar el trabajo. Todo está claro en esa parte. Tutor, yo lo que he tenido inconveniente es que no he identificado en qué grupo estoy. Ahí dice que uno, grupo impar y grupo par. Entonces ahí no he identificado en qué grupo, como por el número del NIT de la empresa o... No. Cuando tú entras al foro, ahí te debe aparecer el grupo. ¿No te aparece? En la parte de arriba. Sí. Tutor, pero ¿en qué momento aplica uno ese parámetro de que empresas comerciales y empresas industriales? Eso se hace de acuerdo al número del grupo que ustedes tienen. Por ejemplo, yo tengo a cargo los grupos del 111 al 139, del 211, 200 y del 62 al 70. Es decir, de acuerdo al último dígito de su grupo. Si su grupo es el 20, ¿qué le tocará? Le tocará hacer el análisis desde el punto de vista de una empresa de producción. Si su grupo es el 21, le toca desde una empresa comercial. ¿Cómo se aborda ese tema? No he entendido cuál es el objetivo del asunto ahí cuando dicen que hay que mirarlo desde esa perspectiva. No sé en dónde se aplica, pues. Sí, ya vamos a mirar esa parte. Esa parte se aplica en el diagnóstico. ¿Con quién hablo? Que no veo aquí arribita. ¿Me recuerdas tu nombre? Martín Rodríguez, qué pena. Martín. Y tutor, aprovecho Martín, para... esa parte Sí, es que ahí pregunten de todo. Es que para eso son estos espacios.
Para eso son estos espacios, para que no le quede ninguna duda de las actividades que van a realizar. Esa parte, Martín, se aplica al momento de tú realizar el diagnóstico. Los cálculos tanto del análisis vertical y horizontal como de los indicadores son los mismos para los dos tipos de empresas. Ya cuando vas a realizar el diagnóstico, ahí sí tienes que mirar el punto de vista de una determinada empresa u otra. Ah, ok, es que ahí es donde tengo duda. Pues yo ya hice el paso 1 y el paso 2, pero en el paso 3 sí, pues no, pues quiero ver si se despejan las dudas aquí en esta conferencia. Sí, listo, esa es la idea. Entonces recuerden, todos realizan aportes en el foro, todos deben subir al foro el trabajo completico, es decir, ustedes deben subir esa plantilla completica. Debe haber un integrante del grupo que se encargue de realizar la compilación de esas plantillas. ¿Qué va a hacer esa persona? Selecciona, si a él ya el tutor le revisó los estados financieros y le revisó el paso 2 y le dio el visto bueno, pues toma esa como referencia, pero tiene que mirar los aportes que hicieron los otros compañeros con relación al diagnóstico. Entonces, mira lo que los otros compañeros hicieron y hace una especie de compilación de eso. Y la otra parte de las conclusiones simplemente copia y pega las conclusiones de los demás compañeros al formato que va a presentar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. La 2. Bueno, empecemos por... largo. ¿Quién tiene? La línea. No sé si decido si me hago otra. Ahí se va ahorita. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor, la persona que lo tiene abierto. Bueno, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por las conclusiones. A ver, ¿cómo deben ser esas conclusiones que ustedes van a presentar en el trabajo? Recuerden que esas conclusiones deben ser abordadas de acuerdo al diagnóstico que ustedes presentaron. Es decir, conclusiones, por ejemplo, acerca de lo que ustedes aprendieron con el desarrollo de la actividad, eso no son conclusiones válidas. O conclusiones acerca de la importancia de la administración financiera, tampoco son conclusiones válidas. Por aquí preguntan, Nelsi, ¿cuánto tiempo debemos esperar para el aporte de los compañeros? Pues bueno, digamos que el reglamento establece que son 3 días hábiles antes del cierre de la actividad. Bueno, entonces les estaba comentando de las conclusiones, que lo ideal es que esas conclusiones sean referentes al diagnóstico que ustedes realizaron, para que sean válidas y se puedan ganar esos 25 puntos. Bueno, eso es muy poco tiempo para hacer lo colaborativo. Están escribiendo por aquí. Bueno, es que por eso es que es importante que ustedes se pongan en contacto con sus compañeros. Es decir, si ustedes ya van identificando a un compañero que no realiza aportes y que ya los demás realizaron, ustedes pueden escribirle a él ahí en el foro. O sea, pueden dejar esa constancia ahí en el foro. Compañero, lo esperamos hasta tal día. Si no realizó sus aportes, no lo vamos a incluir en el grupo y ya. Pero que todo quede plasmado ahí en el foro. Pero, tutor, lo que pasa es que pues, es como pasa en todas las materias, ¿sí? Uno a veces ve unas y agarra temprano y otras le toca agarrar tarde. Yo me imagino que a todo el mundo le pasa igual. Entonces, como tenemos una fecha, no sé si de pronto sería muy conveniente que el tutor fuera quien pues pusiera esos parámetros, porque tal uno llegara a decir, no, yo lo espero hasta 3 días antes, o sea, como que uno no tiene como esa potestad en decirle a quién espera y a quién no. Entonces, no sé, a mí ese tema siempre ha sido complicado en todas las materias, porque siempre es igual, siempre pasa lo mismo. Hay unos que, como eso tiene una fecha, digamos, pero por eso 12, es importante 14, que vayan, pero hay gente dejando que no, todo en el foro, todo evidenciado en el foro. Sí. Okay. Bueno, vamos a mirar el siguiente paso. Ya hablamos de las conclusiones, vamos a mirar acerca del tema del análisis vertical y horizontal. Cuénteme, ¿tienen dudas con relación a eso?
Tutor, yo tengo una duda. Espere y abro ¿O porque no es han que... iniciado? Hola. Hola. Sí, cuénteme. Tutor, mire, usted ahí que tiene la plantilla, hay una... ¿Puede mirar la plantilla, por favor? Es que hay una parte de abajo que unos compañeros tienen unos datos y yo tengo otros datos con otro compañero. Entonces yo le pregunté al tutor, pero el tutor no me ha contestado, pues. Abajo, ¿Cuáles datos? más abajo de la tabla de esa dinámica, más. Es que no me acuerdo. Trabajen con la que ustedes tienen, o sea, no se complique con eso. Trabajen con la que Mire, ahí, por ejemplo, usted tiene 3.000, ya lo pasaste. Ahí, total patrimonio, creo que es. Ahí, no sé por qué. Yo tengo ese mismo dato y los otros compañeros que han pasado a la plantilla tienen otro. Yo le pregunté al tutor, esos datos obviamente los entrega ya a la lista, pues, la plantilla inicial. Entonces, claro, obviamente no me da los mismos datos que me da a mí con los otros compañeros. Entonces, no sé si habían dos plantillas, yo le pregunté a él, pero no me ha contestado. Porque ellos ahí tienen 1.000 algo y 1.000 algo, y yo tengo esos datos que usted está mostrando. Entonces, no sé si esa es la única plantilla que hay, o hay otra, o qué pasa. ustedes trabajen con los datos que ustedes tengan, o sea, no se complique con eso. O sea, es que uno no va a mirar, no mires el proceso que ustedes realicen. Pero sí hay una plantilla que le hicieron una corrección, ¿verdad, profesor? La última plantilla que enviaron en el correo. Esa plantilla Sí, yo no la vi. pero como les digo, trabajen con la plantilla que ustedes tienen, con la que ustedes descargaron, o sea, no se compliquen con eso. Uno que verifica aquí, por ejemplo, en el análisis vertical y horizontal, que esté bien realizado, ¿cierto? Tutor, yo tengo una pregunta en esa parte, una duda. Bueno, sí, En claro. la parte del análisis vertical del estado de situación financiera, donde dice total pasivo, ahí para sacar el año 1 lo divido sobre el total pasivo más patrimonio o solamente sobre el total pasivo. Ese dato del total pasivo se divide sobre el total pasivo más patrimonio. Y el dato del total patrimonio también se divide sobre el total pasivo más patrimonio. Total pasivo. Ah, ok. Otra duda con relación a estos cálculos, o hay alguien que no ha empezado y está en cero y necesitan que le expliquen. Para eso estamos. Sí, señor, O sería ya bueno todos, que ya todos avanzaron fuera. sobre esa actividad. No, o sea, yo sí quisiera, profesor, que me explicara un poquito desde el principio, ver cómo se desarrolla el principio de la actividad, porque estoy un poco enredadito, la verdad. ¿Me recuerdas tu nombre? Kevin Castillo. Kevin. Sí, señor. Bueno, Kevin, aquí en la parte de los estados financieros nosotros debemos realizar los cálculos del análisis vertical y análisis horizontal. Este cálculo del análisis horizontal se divide en variación absoluta y variación relativa. Para yo calcular la variación absoluta, lo que voy a hacer simplemente el resto al año 2 menos el año 1. Bueno, chao. Esa es la variación absoluta, Kevin. Resto año 2 menos año 1. Y eso se lo corro y se lo aplico a todos los datos del estado de la situación financiera y del estado de resultados. Y después calculo la variación relativa. Para calcular esta variación relativa, pues hay diferentes formas. Para mí la más fácil es simplemente dividir, o sea, igual la variación absoluta dividido el dato del año 1. Y así calculo la variación relativa. Variación absoluta, resto año 2 menos año 1. Variación relativa, divido el dato de la variación absoluta entre el dato del año 1. Y así hago para todas las cuentas. Este es el análisis horizontal. Miren que es un análisis dinámico porque me permite comparar de un año a otro. Y después procedo a hacer el análisis vertical. Profesor, y ahí en variación relativa, él es la división entre el año 1
el año 1, el año 2, menos 1. ¿También se puede hacer Sí, así? también. Sí, claro, así también se puede. Ok. Pero les da lo mismo. Pueden tomar la variación absoluta y la dividen entre el dato del año 1 o lo haces así como tú comentas. Una Y pregunta, profesor, después, ya que estamos aquí en los estados de resultados, en las ventas netas es los operacionales, ¿dónde están las operacionales? ¿Son las ventas no, netas? las ventas netas, pues es aquí el costo de venta, los ingresos operacionales menos aquí el costo de venta por aquí. O estás hablando de la utilidad neta, es de otra cosa. ¿Ventas netas o utilidad neta? ¿A qué te refieres? Las ventas, o sea, total de ventas, el total de ventas. Las ventas, ¿cuáles son los ingresos por venta? Los operacionales, ese es el total de ventas. Cuando yo hablo de operacionales me refiero a las ventas. Ah, ok, es que tenía la duda, porque es que en un tutorial que vi aparecía... Entonces, este dato de operacionales son las ventas que realiza la empresa. Bueno, entonces íbamos para el análisis vertical. Entonces aquí en el caso del estado de resultados, para yo realizar el análisis vertical, simplemente voy a dividir todas las cuentas entre el dato de ingresos operacionales. Todas las cuentas las divido entre el dato de ingresos operacionales. Voy a empezar por esta si quieren. Y para el caso de la situación financiera, ahí sí se divide. Ahí voy a tomar las cuentas del activo y voy a dividir cada una de las cuentas del activo entre el total activos. Cada una de las cuentas del patrimonio entre el total patrimonio. Cada una de las cuentas del pasivo entre el total pasivo. Y por último hago el pasito que me recordaron ahorita. Divido el total pasivo entre el total pasivo más patrimonio y el total patrimonio entre el total pasivo más patrimonio. Miren que no es complicado, ¿cierto? Lo que pasa es que algunos a veces están copiando la fórmula en el sentido de que están dividiendo, por ejemplo, todas las cuentas aquí en el estado de la situación financiera, todo lo están dividiendo sobre el activo. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Preguntas, a ver, compañeros, jóvenes, lo que estaba en el celo, Nelson. Tutor, ahí en el pasivo corriente sí se divide sobre el total pasivo, ¿verdad? Sí, todo lo del pasivo lo divido entre el total pasivo. Todas las cuentas del activo entre el total activo. Todas las del patrimonio entre el total patrimonio. O sea, ahí lo que yo tengo la duda es cuando usted me habla del total pasivo, lo voy a dividir sobre el total pasivo más patrimonio. En la Sí, última parte. Esas son sí. las dos partes donde se divide con el total pasivo más patrimonio, nada más esas dos partes. El total pasivo Esas y el dos total cuentas, pasivo. Ya. patrimonio. El total Ok. pasivo y el total patrimonio, esas las voy a dividir sobre el total pasivo más Sobre el total patrimonio. pasivo. Ah, bien, ahora sí. Gracias. Y los demás, ¿cómo van con esa parte? ¿Ya la realizaron? ¿O tienen preguntas del análisis vertical, del análisis horizontal? Nelsi, sí, hay unas partes en que se puede arrastrar la fórmula y en otras en que hay que fijar la fórmula también. Sí, claro, tú puedes, por ejemplo, para esta parte de la variación absoluta, puedes arrastrar la fórmula. Profesor, en los estados de resultado uno puede arrastrar la fórmula hasta el final, hasta la utilidad del ejercicio, ¿verdad? Sí, para la variación absoluta.
Nada más, las otras no. Cuando voy a hacer el análisis vertical, tengo que fijar la fórmula. Ah, sí, fijarla con los operacionales. Sí. Ok, Porque es si que no yo, me va a dividir todo me va a quedar el 100% todo. O sea, usted puede arrastrar la fórmula de la variación relativa y absoluta, la puedes arrastrar. ajá, es que en los estados financieros sí me había equivocado. Ahorita que me fijé, que usted dijo que el total de activos sobre los activos, el total patrimonio sobre los patrimonios, y así yo lo había arrastrado toda, me había equivocado ahí. Sí, y por eso era que les quedaba todo dividido sobre el total activo. Sí, señor. ¿Qué otra preguntita tienen relacionada con...? Sí, el CIPA se está grabando. ¿Qué otra pregunta tiene relacionada con esa parte del cálculo del análisis vertical y horizontal, jóvenes? ¿O ya todos lo realizaron? ¿A todos les quedó claro? Pregunten, que para eso estamos. Pueden activar sus micrófonos el que quiera preguntar algo. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Doris Sánchez. Yo tengo una preguntita. Bueno, ya tengo realizado todos los valores de todos los indicadores, pero tengo problemas es con el análisis. O sea, no encuentro cómo soportar ese análisis, en dónde enfocarme. O sea, tengo problemas de interpretación, profe. Entonces, me gustaría que usted nos ayudara. Yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos ese mismo problema, profe. Listo, ya vamos para allá. Entonces vamos por orden. Entonces, damos por superada esta parte del análisis vertical y horizontal, ahí ya no tienen más dudas. ¿Cierto? Pues tutor, yo creería que no, y además pues creo que los videos están muy bien explicados para seguir el paso a paso. Yo creo que sí, donde hay una bastante ignorancia en el tema de cómo interpretamos todos esos datos, y más desde el Sí, enfoque comercial o industrial, ¿no? eso. Entonces, miren, ahí les comento, errores comunes ahí en el análisis vertical, eso, que están pegando la fórmula, que están dividiendo todo lo del estado de la situación financiera, lo están dividiendo sobre el activo. Entonces, revisen eso, antes de subirlo a foro, revisen lo que yo les acabé de explicar, que las cuentas del pasivo queden sobre el total pasivo, que la cuenta del patrimonio queden sobre el total patrimonio, y que hagan ese último pasito de dividir el total pasivo sobre el total pasivo más patrimonio y dividen también el total patrimonio entre el total pasivo más patrimonio. Del resto es simplemente, vean que ese análisis es restar y dividir, es el análisis vertical y horizontal. Bueno, pasemos al paso 2. Vamos a ver cómo están aquí en esta parte. Cuéntenme qué dudas han tenido. No son los mismos datos que ustedes están trabajando, pero sí son los mismos cálculos. Entonces recuérdenme aquí, jóvenes, ¿qué dudas tienen con este paso 2? A ver. Yo tengo una duda, doctor. Esa parte la estoy realizando apenas. Y, por ejemplo, hay datos que o sea, hay que aplicarla, hay que traerlos del estado de situación financiera. Hay unos datos. Pero hay unos que El de pronto, 90% de los datos hay que traerlos del estado de la situación financiera. exacto. Y hay unos que veo que hay que aplicar la fórmula, Eso. pero para Es realizarla, simplemente por ejemplo, copiar y para pegar. sacar. ¿Cómo? Sí. Profe, disculpe, profe, habla Jorge Casas. Es de gran ayuda los videos que el tutor montó en el aula, y a su vez esos mismos videos que están en YouTube envían a otros videos. A mí me ha servido muchísimo los videos. Ahí lo único es que usted tiene que ir viendo el video, correr, devolverse para tener en cuenta las fórmulas, para ver de dónde se traen las cuentas de los estados financieros.
¿Sí? Por ejemplo, para traer una cuenta de un estado financiero a una casillita, usted le da, por ejemplo, total pasivos. Usted le da igual, se va a los estados financieros, busca la casilla total pasivos y le da enter y una vez se lo pasa al otro lado. Sí, esa es la forma. Pero realmente sí me han servido muchísimo los videos que ustedes han montado. Es que como les digo, aquí la gran mayoría lo tengo que arrastrar prácticamente de allá, ¿cierto? La gran mayoría de los datos. Importante este pasito aquí que algunos no están haciendo es calcular los días de rotación. Se les pasa a veces los días de rotación de proveedores, los días de rotación de cuentas por cobrar y los días de rotación de inventarios. Esa partecita la incluyen aquí abajito. Hay algunos que inclusive me preguntan que si hasta dónde va. Aquí abajito colocan ese dato. ¿Sí están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, señor. Profesor, yo tengo una pregunta Sí, también. señor. Dígame. Profesor, en el cálculo yo también me ha servido mucho los videos que están en el aula de aprendizaje, los he visto y también he estado atenta al paso y paso, pero en el indicador de la KTNO y los activos fijos, ahí en esa parte sí no entendí porque es que queda negativo. En ese pedacito sí no lo entendí ni con el video muy claro. Que estamos mostrando aquí, KTNO y los activos fijos. Sí, el que tiene las flechitas en rojo. Bueno, mira, este KTNO, ¿cómo lo calculo yo? Voy a tomar el valor del capital de trabajo que calculé por acá y le voy a restar los pasivos operacionales. ¿Sí me escuchaste? Sí, señor. Tomas el dato del Pero capital de trabajo Sí, señor. y le voy a Pero restar los yo pasivos lo coloco en operacionales. la parte de abajo, no en la Sí, parte de arriba, sino en la parte de abajo. ya te voy a mostrar. Mira aquí. Aquí en la primera casillita esta va la resta. Tú vas a restar el capital de trabajo, este que está aquí, este 1663, le voy a restar los pasivos operacionales del año 1 y lo coloco aquí en la cancillita arriba, en el año 1, aquí de abajo, perdón. Y en el año 2 voy a hacer exactamente lo mismo. Estas casillitas de aquí abajo, si las estás viendo, aquí señor. la resta, aquí va la resta capital de trabajo menos pasivos operacionales. Aquí en la otra casillita lo mismo, esta del año 1 y esta del año 2. Ajá. Aquí en la segunda casillita que sigue aquí, voy a pasar este dato que está aquí tal cual. Lo paso para aquí arriba. Y este datico que está aquí del 43, ¿de dónde sale? Ahí sí voy a restar. Voy a restar este dato del año 2 menos el dato del año 1. Y es el que va aquí. Ah, ya. Y lo mismo hago para los activos fijos. Para los activos fijos. Para los activos fijos, aquí en el primer año voy a colocar el dato del activo fijo del año 1. Y aquí en el año 2 voy a colocar la variación absoluta. En pocas palabras, la variación absoluta de los activos fijos que yo tengo acá. Esta aquí. Porque este indicador me está midiendo a mí es la variación del activo fijo. Entonces, en el año 1 va el dato del activo fijo del año 1. Y en el año 2 va la variación absoluta, es decir, el año 2 menos el año 1. Ah, ya. Y el resto, pues, es aplicar las fórmulas. Sí, señor, sí. Ahí fue donde yo me quedé, como que me perdí. Preguntas con este paso 2. Profe, porfa, nos explica la parte de los días de rotación, ¿dónde va incluido eso? Que no lo entendí. Vamos a mirar en la casilla, en la que está en blanco. Si están viendo la pantalla, aquí en este cuadrito de aquí van a colocar ustedes los días de rotación de cuentas por cobrar. Aquí estamos en cuentas por cobrar.
aquí. Entonces, ¿cómo calculo yo los días de rotación de cuentas por cobrar? Entonces, esto es igual. Dividido. Aquí en el caso de cuentas por cobrar utilizo el ingreso operacional. Les voy a copiar la fórmula en el chat si quieren. Al 365 dividido los ingresos operacionales dividido sobre cuentas por cobrar. Esa es la fórmula de los días de rotación de cuentas por cobrar. Y así y los días de rotación de proveedores y de inventarios también lo tengo que calcular, pero esto los calculo es con base al costo variable. Costo variable, es decir, ahí cambio el ingreso operacional por el dato del costo variable. Sí, sí te quedó claro. Solo se aplican a esas tres cuentas. Sí, voy a calcular los días de rotación de proveedores, días de rotación de cuentas por cobrar y los días de rotación de inventarios. De inventario. Entonces, inventario es costo variable. Sí. Pero con la fórmula del 365. Igual 365 dividido costo variable dividido sobre inventarios. Y lo mismo proveedores. Proveedores y los inventarios los calculo con base al costo variable. Y las cuentas por cobrar con base a los ingresos operacionales. ¿Qué otras preguntas tienen, jóvenes, con relación al paso 2? A todas esas cuentas le debo hallar el valor absoluto y el valor relativo. A todas. Sí, sí, señor, a todas. A todos los indicadores. Y de la misma forma como lo calculamos allá arribita, o sea, la variación absoluta simplemente de resto al dato del año 2 del año 1. Ok. Y la variación relativa divido la variación absoluta entre el dato del año 1. Bien. Gracias, profesor. Preguntas, ¿qué más preguntas con relación al paso 2? ¿No hay más preguntas? Ya todos llenaron la lista de asistencia, los últimos que ingresaron, perdón, tienen el link de la lista de La estoy asistencia. llenando, profesor. La estoy llenando. Recuerden, en el nombre del CIPA colocan paso 2. Ah, bueno. El docente a cargo, Emerson Oyola. El periodo 1601. Voy a copiarles nuevamente el link en el chat. En el nombre del CIPAS, ¿qué? ¿Cómo fue que me dijo, profe? Paso 2.
Por ahí también le pasé el nombre del docente, cómo se escribe. En curso seleccionan otros, porque ahí no aparece administración financiera, seleccionan otros y escriben el nombre de administración financiera. Bueno, si no tienen más dudas con este paso 2, o alguno todavía no tiene dudas con alguna fórmula, algo, es bueno los que no han iniciado que empiecen realizando esta actividad y empiecen a subir en el foro. O sea, los docentes ahí le van retroalimentando a ustedes todo lo que ustedes van subiendo, ahí le van haciendo. Equivóquense, eso no importa, o sea, pero lo importante es que empiecen a subir sus aportes. Profe, ¿me puede explicar la parte de variable absoluta de una cuenta? El valor absoluto es la variación que se produce en una cuenta en términos, digamos, absolutos, exactos. Simplemente, como te digo, vas a restar el dato del año 2 menos el dato del año 1. Dato del año 2 menos el dato del año 1. Variación relativa, divido la variación absoluta entre el dato del año 1. Y eso es válido para todos los indicadores. En todos van a aplicar la misma fórmula. No me expliqué. Déjeme, no, esa no es la pregunta. Déjeme, y me enredé y le voy a preguntar. No es así. Esa la tengo clara. Ya le... Nadie más tiene preguntas relacionadas con el paso 2. No vaya a sacar cuántos días. Ya todos la realizaron. Yo me quedé esta tarde, fue hasta ahí donde le comenté, entonces pues ya sería ahorita después de la conferencia mirar y subirla a ver qué correcciones me le hacen. Para seguir entonces con lo del informe del diagnóstico, después de eso hay que colocar ese informe del diagnóstico, ¿verdad, profesor? Sí, ya una vez ustedes han realizado y tienen, digamos, el visto bueno del tutor, lo que es el análisis vertical y horizontal, así como el paso 2, pasan a elaborar el informe del diagnóstico. Ese informe del diagnóstico ustedes lo pueden dividir por partes. Es decir, ustedes pueden iniciar con el análisis vertical y horizontal. Ah, ya. O sea, lo pueden hacer, no tiene que ser un solo escrito, ustedes pueden colocar, vamos a empezar con el diagnóstico entonces, a ver, ¿cuál es la duda que ustedes tienen que no encuentran ni siquiera por dónde? Claro, empezamos por la parte parte comercial, desde una perspectiva comercial. A ver, Profe, yo soy tengo una una empresa pregunta con el diagnóstico, pero es donde se van a coger las empresas, los impares y los pares. Ahí es donde tengo yo mi duda, ya lo otro lo he resuelto. No te entiendo, es decir, ¿tú cómo sabes que es una empresa paro, que es una empresa de producción o una comercial? Eso es lo que quieres decir. No, o sea, para realizar el diagnóstico, a mí me gustaría saber, porque es que estoy buscándolo, no lo encuentro. De acuerdo al grupo que tengo yo, ¿cuál es el tipo de empresa que me corresponde? No sé en qué parte está. Sí, es lo que el profesor le está Al diciendo. momento ¿Si de es tu comercial o es la industrial? Es lo que ella quiere decir, yo me imagino, de producción. Al momento de tú ingresar al foro, ahí te tiene que aparecer tu grupo, ¿cierto? Si tu grupo es el 20, es una empresa de producción. Si es el 21, es una comercial.
Si es par, es producción. Si es impar, es comercial. Profe, yo estoy con usted. Sí, ¿cómo es tu nombre? Luisa Suárez. Luisa. Sí. ¿Y tú no has realizado los aportes en el foro todavía, Luisa? No, no los he registrado, solamente hay un solo compañero. Estoy terminando de registrar para ya mandar todo y que usted me revise, profe. Listo, esa es la idea. Entonces, miren, jóvenes, si yo voy a hablar de una empresa comercial inicialmente, vamos a suponer una empresa que compra y vende, una empresa de ropa, por decir algo. ¿Qué cuentas tendré yo que analizar en este caso que son diferentes a una empresa de producción? A ver. Pues principalmente los costos de productividad diferentes, porque las ventas no, en el caso comercial sería más que todo en ventas, no se construye, pues. Sí, la parte de los inventarios. Los La parte de inventarios los lo hay en las dos inventarios, cierto. partes, ¿no? Una empresa, sí lo hay en las dos partes, pero digamos que en una empresa comercial los inventarios no son los mismos que en una empresa de producción. En una empresa de producción tiene inventarios de productos en proceso, productos terminados, de materia prima, ¿cierto? En cambio, en una empresa comercial solamente es producto terminado. Un bajo nivel de inventario en una empresa comercial es crítico, ¿cierto? Entonces, ahí en esa parte ustedes van a mirar cómo está la composición de esos inventarios, o sea, que si han aumentado, si han disminuido. Asimismo, van a mirar, por ejemplo, el gasto de venta. Un gasto de venta elevado en una empresa de producción no se justifica, ¿cierto? A menos que se esté pensando en hacer publicidad o se está haciendo publicidad masiva. Lo mismo los activos fijos. Si ustedes miren la plantilla de ustedes, ¿qué pasó con los activos fijos de esa empresa? A ver. Si ya realizaron el análisis vertical y horizontal, ¿qué pasó con esos activos fijos? Espera un momento ya. ¿No tienen la plantilla a la mano la que están realizando? Sí, señor. Ellos disminuyeron. Bueno, entonces miren que si se trata de una empresa de producción, lo ideal no es que disminuyan los activos fijos, ¿cierto? Si yo más adelante deseara, por ejemplo, aumentar las ventas en una empresa de producción, lo ideal es que esos activos fijos aumenten, ¿cierto? O los optimice. Entonces, miren la composición, por ejemplo, si es una empresa de producción, se justifica una elevada participación de los activos fijos. Si es una empresa comercial, no. Entonces, por ahí es que van ustedes haciendo el sesgo para el análisis. Sí, porque igual no necesariamente debe tener muchos activos fijos para la parte comercial, ¿cierto? Cierto. Sí, los activos fijos en una empresa comercial, ¿qué vienen siendo? Las bodegas, si tiene edificios y esas cosas. En cambio, una empresa de producción necesita maquinaria, necesita equipos. Entonces, ahí pueden ustedes empezar a desviar el análisis. En una empresa de producción hay que tener muy en cuenta pronto la de propiedad, planta y equipo, me imagino yo que debe ser es primordial. Sí. Entonces, ustedes miren la composición de los activos. ¿Dónde miro yo esa composición de los activos? La miro ahí en ese análisis vertical que ustedes hicieron. Profesor, y respecto a los pasivos, a las obligaciones financieras en una empresa comercial y de producción. Miren, ¿cómo pueden empezar ustedes? Un segundo, ¿cómo pueden empezar? Si ustedes miran esta empresa, los ingresos operacionales aumentaron, si mal no estoy, un 11,55%, ¿cierto? Sí, señor. Pero miren por acá abajito que la utilidad operacional aumentó un 189%, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Así tienen todos los cálculos. Sí, señor. Entonces por ahí viene el análisis, o sea que, uy, ¿qué pasó en esta empresa? Si los ingresos solo aumentaron un 12%, ¿por qué la utilidad aumentó tanto? Eso lo incluyen ustedes ahí en su diagnóstico, en su análisis. No, miren, optimizaron seguramente. pero miren qué pasó con otras cuentas, miren qué pasó, tuvo que haber disminuido el costo de venta, tuvieron que haber disminuido los gastos. ¿Qué pasó con los gastos? A ver, miren, ¿los gastos operacionales aumentaron o disminuyeron? Disminuyeron un poco.
¿En cuánto disminuyeron? Estaban en 598 y bajaron a 520. Los no operacionales. Los operacionales disminuyeron de 954 a 789. ¿En qué porcentaje disminuyeron? En A un ver. porcentaje de... Ay, ya no veo. Operacionales de venta. A mí se están mirando. El 6.14 para el año 2. Entonces por ahí empiezan ustedes a hacer el diagnóstico. La empresa tal y tal aumentó sus ingresos operacionales un 11,55%, pero al final obtuvo utilidades, un aumento en las utilidades del 189% y explican por qué se llegó a ese buen resultado. O sea, qué pasó ahí con los costos, qué pasó con los gastos. Ya. La utilidad operacional, en el caso comercial. Sí, o sea, ahí tuvo que haber una disminución del costo de venta en ese caso, o de los gastos de venta. Después que ustedes hacen ese análisis vertical, hacen ese análisis de esos resultados del análisis vertical y horizontal, se concentran en los indicadores. Entonces van a mirar cómo está la liquidez de esa empresa. Ese es el segundo punto. Entonces yo voy a mirar cómo está la liquidez de la empresa para hacer el diagnóstico. ¿Qué indicadores tendré que mirar yo para analizar la liquidez de la empresa? A ver. ¿Cómo sé yo si la liquidez de esa empresa es buena o mala? Con el... Mirando el activo ¿Con el WAC corriente. y con el EVA? El de rentabilidad, Ronald. No, miren, ya ahí está mezclando ya varias cosas, ¿cierto? Ya mezclaron la rentabilidad, mezclaron el EVA, pero nadie ha dicho todavía cuáles son los indicadores. Profesor, con el nivel de Los activos endeudamiento y corrientes, el nivel los pasivos y de los activos. inversión que tenga la empresa. ¿Qué representa la liquidez para la empresa? A ver, o sea, ¿cómo sé yo si la empresa tiene liquidez o no? Con el flujo de caja. ¿Qué es la liquidez? Es que la liquidez, la máxima expresión de la liquidez de una empresa es el efectivo. El efectivo, ¿cierto? Exacto, la capacidad para... Pero hay otras cuentas que también se incluyen en esa parte del activo corriente. Entonces ya ahí estoy dándole las Exactamente, o claves. sea, la capacidad para cubrir obligaciones en el corto plazo. En el corto plazo. ¿Cómo sé yo cómo está la liquidez de mi empresa? Voy a mirar cómo es mi capacidad para yo cubrir las obligaciones a corto plazo. ¿Y cómo hago eso? Comparo activos corrientes con pasivos corrientes. Activos corrientes con pasivos corrientes. Simplemente ustedes pueden aplicar la razón corriente, pueden dividan el activo corriente sobre el pasivo corriente. Si ese índice les da, por ejemplo, por encima de 1, quiere decir, si les da 2, es excelente la liquidez de esa empresa. Quiere decir que por cada peso que ella debe, tiene 2 para cubrir esa deuda en el corto plazo. Entonces, así analizan la liquidez de la empresa. La analizan con los activos corrientes, los pasivos corrientes, Me con el repite, capital doctor, neto de trabajo. dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente. Sí. O pueden mirar el capital neto de trabajo, también es otro indicador de liquidez. O miran los flujos de caja. Perdón, doctor, si me da uno es bueno. Si te da uno, ¿qué quiere decir eso? Que la empresa por cada peso que debe en el corto plazo tiene un peso para cubrir esa deuda. O sea, eso es, digamos que de 1 para arriba es bueno. Digamos que de 1 para abajo ya no es riesgoso. Pero si ustedes miran, es que miren la relación, miren, es que sería bueno que vamos a mirar la plantilla. Vamos a mirar aquí. Miren los pasivos corrientes de esta empresa, de cuántos son. Y miren los activos corrientes. Se dan cuenta que efectivamente sí, la liquidez de la empresa es buena, ¿cierto? Si comparamos el activo corriente del año 1, que son 5.000, esos 5.000 pueden ser 5.000 millones o pueden ser 5.000 pesos, bueno. Lo comparan con el pasivo corriente que es de 3.894.
también pueden mirar el capital neto de trabajo. Igual el capital neto de trabajo en la empresa de producción no es, o sea, no es un indicador de pronto que sea muy significativo, ¿cierto? En la empresa de producción como tal. Pues podría ser, es que sí, igual es válido para las dos. O sea, esos indicadores son válidos para las dos. Miren, por ejemplo, la composición de los activos, de los pasivos. Profesor, ahí en el caso del patrimonio, que se refleja un incremento pues siempre grandecito de 1.577 a 2.699, el mayor incremento fue en el resultado del ejercicio con respecto al año 1. La Todo pregunta eso lo es, puedes colocar tú ahí. Eso puede ser ese análisis, eso lo metes ahí en el análisis vertical y horizontal. O sea, puedes decir que el patrimonio de la empresa se incrementó tanto debido al aumento del 189% en la utilidad operacional. ya, listo, profesor, muchas gracias. Es que la idea es que cuando ustedes hagan el diagnóstico y empiecen a hacer el diagnóstico de los estados financieros, no es que van a describir, o sea, no van a describir la utilidad operacional aumentó tanto, los ingresos operacionales aumentaron tanto, o sea, ese no es el análisis, no es describir, es ir analizando por qué aumentó, por qué disminuyó así, el patrimonio, por qué se incrementó de esta forma, los pasivos, entonces ustedes pueden mirar la parte de los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes se incrementaron tanto por ciento debido a un incremento en las utilidades, en las obligaciones financieras de corto plazo. Por eso, tutor, Bueno, pero ya tenemos. a ella no entiendo, porque bueno, si uno dice, bueno, las obligaciones financieras a corto plazo aumentaron de 950, pasaron a 1200, pero ¿a qué se debió? Quiere decir que la empresa se está endeudando, puede ser para comprar maquinaria, puede ser para comprar inventarios. Pero por eso, o sea, el análisis uno coloca eso, pues se incrementó porque de pronto compraron o porque necesitaron inventar cualquier cosa. Es que ese es el análisis que yo no entiendo. Porque uno obviamente ve pues la disminución o el aumento pues de Es que algunas de las para qué se endeuda la obligaciones. empresa. ¿Para qué se endeuda la empresa? Es que miren, miren esta formulita sencilla. El activo, ¿qué es igual al activo? El activo es igual al pasivo más patrimonio. Es decir, si yo necesito adquirir un activo, ¿cómo lo hago? O me endeuda o lo aportan los socios. Esas son las dos alternativas que hay. O me endeudo o lo aportan los socios. Entonces miren allá arribita en el activo, ¿qué pasó con el activo? O sea, ¿qué cuentas del activo aumentaron? ¿Para qué cree que utilizó la empresa ese endeudamiento? Ah, ok, No, ok, no ok. es inventar, sino es mirando arriba los activos. Si la empresa se endeudó es porque iba a adquirir más activos, ¿cierto? ¿En qué invertiría esa plata? La pudo haber invertido en los inventarios, en el activo fijo, ¿cierto? Sí, pero bueno, sí, sí, entendido. Muchísimas gracias, doctor. Pero mire, por ejemplo, yo estoy mirando el pasivo corriente de la obligación a corto plazo, los proveedores, todo aumentó, ¿sí? El pasivo. Y estoy mirando los activos con relación al año 1 con el año 2. Estoy mirando los activos para mirar en qué se gastó. Estoy mirando que, al contrario, aumentaron para el año 2. ¿Qué aumentaron los activos? Sí, claro, todo. Bueno, por ejemplo, el disponible aumentó. El clientes aumentaron. Lo único que disminuyó fueron los deudores. O sea, no me coinciden. ¿Y los Debería el año inventarios? 2 ¿Qué haber pasó con los aumentado, inventarios? haber bajado los activos, ¿no? No, 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 no. Al contrario, aumentaron. Es que como te digo, o sea, si yo me endeudé fue para adquirir activos, ¿cierto? Ah, ok. Ok, perfecto.
Sí, señor, sí, señor. Profe, una pregunta. Si la empresa no tiene problemas de liquidez, entonces, ¿por qué no puede cumplir con las obligaciones a corto plazo? No, es que yo nunca he dicho eso. No, es mi pregunta. Sí puede cubrir. Es que esta empresa, si ustedes hacen los análisis, se van a dar cuenta que no tiene problemas de liquidez. Que la liquidez del año 2 de pronto no es la misma que la del año 1, pero no tiene problemas de liquidez, ¿cierto? Ok. Porque sí cuenta con los recursos para cumplir sus obligaciones de corto plazo. Ok, profe. Bueno, después que analizamos los indicadores de liquidez, pasamos a analizar los indicadores de rentabilidad. ¿Cuáles serán esos indicadores de rentabilidad? A ver, ¿quién me cuenta? Mirevita, Rentabilidad. Ahorita me mencionaron varios. A ver, ¿cuál será? ¿me escuchan, profe? ¿Me escuchan? Capital de trabajo, cuentas por cobrar. No, esos no son indicadores ¿Me de escucha, rentabilidad. profe? ¿Me escucha? Miren, esos indicadores los encontramos aquí en este pasito 2. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el RONA, es uno de los principales indicadores de rentabilidad. La rentabilidad operativa. El margen bruto, el margen operacional. Y todo eso vale vida, ¿sí, profe? El EBITDA, digamos que es la utilidad antes digamos que no sería un indicador de tanta de rentabilidad como tal. Digamos que es la utilidad antes de las depreciaciones y las amortizaciones. Tutor, una pregunta, ¿usted va a pasar esta conferencia? Sí, ahí apenas se cuelgue la llamada, ahí les queda el video grabado. Bueno, indicadores de rentabilidad. Entonces, ¿y cómo está el RONA de esta empresa? A ver, ¿qué me indica? ¿Cuál es la interpretación de ese indicador? A ver. Que es favorable porque es mayor que WAC. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que me rinden a mí los activos, miren que yo calculo ese RONA, lo que me están rindiendo los activos es mayor que el costo ponderado del capital, ¿cierto? Es decir, la rentabilidad de los activos de la empresa es buena, cada peso que se invierte en activos me está generando tanto de rentabilidad. ¿Qué otro indicador de rentabilidad podría utilizar? A ver. ¿Quién me cuenta? A ver. ¿O qué otro indicador es importante para seguir con el análisis? Vamos a mirar, por ejemplo, el endeudamiento de la empresa. ¿Cómo está el endeudamiento de esta empresa? A ver. El margen bruto, el margen de contribución, sí, señor. El endeudamiento, miremos la parte del endeudamiento de la empresa. ¿Cómo está? A ver, ¿quién me dice para analizar el endeudamiento de la empresa? ¿O ese endeudamiento de la empresa está concentrado en el largo plazo, en el corto plazo? ¿De dónde saco yo esa información? Las obligaciones financieras han aumentado, las obligaciones a corto plazo. Las obligaciones han aumentado, ¿cierto? Aumentaron las obligaciones a corto plazo. ¿Qué pasó con los proveedores? ¿Aumentaron, disminuyeron?
Esas obligaciones financieras, Aumentaron muy poquito los proveedores. y esas obligaciones financieras, ¿qué porcentaje son de los activos? A ver, ¿quién me dice los que ya hicieron todo eso? Las... Profesor, ¿y el ratio de endeudamiento de la empresa cómo se calcula? Las obligaciones financieras aumentaron un 3%. Simplemente puedo dividir el activo sobre el pasivo o el activo o el pasivo sobre el... Este indicador que ustedes tienen aquí. Por eso yo les decía que es bueno calcular ese dato del total pasivo sobre el total pasivo más patrimonio. Entonces ahí me está dando de ese... Miren que el total pasivo más patrimonio era lo que yo les decía, es el endeudamiento. ¿Cómo yo adquiero mis activos? ¿Los adquiero con deuda o los adquiero con el aporte de los socios, con el patrimonio? Entonces, ese cálculo que ustedes hacen de dividir el total pasivo sobre el total pasivo más patrimonio, ahí les va a dar cuenta en manos de quién está la empresa. Entonces, si yo divido el total pasivo sobre el total pasivo más patrimonio y me da por decir algo el 60%, quiere decir que el 60% de los activos de esa empresa se están financiando con deuda, ¿cierto? ¿Cierto? Y por último, puedo incluir yo en mi diagnóstico lo que pasa con esos indicadores de rotación. ¿No me están escuchando, jóvenes? Ahora sí, antes no. ¿Me están escuchando bien? Sí me están escuchando bien, jóvenes. Ahora sí, señor. Antes se escuchaba entrecortado. ¿Qué puedo incluir yo también en mi diagnóstico? La rotación, esos días de rotación que ustedes calcularon, cómo es la rotación de las cuentas por cobrar, cómo es la rotación de inventarios, cómo es la rotación de proveedores. Ese diagnóstico va en la parte ¿en qué parte de indicadores va, profesor? Lo que son rotaciones. En los indicadores de actividad. Entonces, mira, resumamos acerca del diagnóstico lo que llevamos hasta aquí. Entonces, iniciamos con el análisis vertical y horizontal, ¿cierto? Analizan las principales cuentas, las que presentaron mayor variación, explican por qué, cómo está compuesto el activo, es decir, el activo de esta empresa, la mayor concentración del activo es en activos fijos o es en activo corriente, asimismo con los pasivos, la mayor concentración del pasivo de la empresa es en pasivo corriente. Entonces ahí explican qué consecuencias podría traer eso para la empresa. Después de eso analizan la liquidez de la empresa, que ya miramos cómo puedo yo hacer eso. Después miro el endeudamiento de la empresa, qué ha pasado con el endeudamiento, si ha aumentado, si ha disminuido, qué porcentaje de los activos, perdón, de los pasivos hace referencia a ese endeudamiento. Después paso a analizar los indicadores de rotación, cómo están rotando las cuentas por cobrar, los inventarios, los proveedores. Por último y más importante, que he visto por ahí que no lo mencionan mucho, pero por cierto, para eso es que están haciendo el arbolito ese, es acerca del LEVA. Acuérdense que el EVA es el indicador que me da cuenta a mí de si la empresa está generándole valor a los accionistas o no.
Un EVA positivo significa que la empresa está generando, que están aumentando las utilidades, que la empresa está generando buenas utilidades, buenos dividendos para los accionistas. Espero que les haya servido la explicación. Si tienen dudas, preguntas, por favor, pueden activar los micrófonos. Profesor, pues yo sí, ya gracias a Dios, pues igual con la aclaración suya, pues entonces ya para el diagnóstico, pues es entrar a mirar ya los resultados del árbol. Acuérdense lo que yo les decía de la parte de las cuentas sensibles, dependiendo de una empresa u otra. Los inventarios, las cuentas, los proveedores, el gasto de venta, los activos fijos. ¿No tienen más preguntas referentes a eso? No, señor. Bueno, nos toca es adelantar trabajo porque hasta ahora yo, por ejemplo, voy en el paso 2 y no he terminado. Entonces, cualquier duda que se me presente, yo le escribo, profesor. Sí, vayan subiendo todos los aportes al foro. Del paso 2 ya no tienen más preguntas finales del análisis vertical, horizontal, del diagnóstico. Profesor, yo tengo una duda, pero pues yo no sé si ya es como parte, digamos, de del Excel o en la parte del EVA a mí me sale un valor, pero pues yo creo pues la fórmula está bien porque vi el qué, los las conferencias que usted colocó y pero es que a mí me da un porcentaje la variable absoluta, la variable relativa me da un porcentaje, pero eso es algo muy, no sé, muy alto. Y yo creo que eso no debe dar así, entonces no sé por qué me estará dando así. Habría que En el mirar la EVA. forma que estás aplicando. Igual como te digo, vayan subiendo sus aportes al foro, que ahí los docentes le están retroalimentando permanentemente y con eso complementan. O sea, la fórmula del EVA, tú simplemente vas a tomar los activos operacionales netos, la vas a multiplicar por la resta del RONA menos el WAT. Ujú. Sí, es que la fórmula la hago bien, pero es que es cuando saco la variable relativa, es donde me da un porcentaje, pero es un porcentaje muy altísimo. No sé si eso puede ser así o no. Calcula la variación absoluta, es decir, resta los 2 años, el año 2 y el año 1. Y después Ujú. divide esa variación absoluta entre el dato del año 1. Ahí te tiene que dar, o sea, ahí no hay lugar a errores. La variación absoluta la divido con el año 2. No, el 1. O aplicas la fórmula que tú sabes, o sea, el año 2 menos año 1 menos 1, o sea, como ustedes, Profe, para mí es más fácil discúlpame, así. profesor, ¿cómo estás? Cuéntame. Aló. Bueno, lo que pasa Sí, es que te escucho. si vemos los videos en el foro nos dan la explicación exacta para que se puedan guiar por ese tema. Súper, hay muchas dudas, esa es
Pero Nelcy, cuéntame cuáles son las dudas. Con relación al diagnóstico, ¿tienen duda con la forma como van a abordar el diagnóstico, jóvenes? ¿Les quedó más claro? Sí, señor, quedó más claro. Igual ese diagnóstico no tiene que ser 3 páginas, ni mucho menos. O sea, concéntrese en las cuentas principales, aquellas cuentas que ustedes consideren son más sensibles para el EVA, después que hagan todos los cálculos. Recuérdense que todo esto se hace para calcular ese valor, o sea, por ningún motivo podemos dejar por fuera del análisis mencionar el EVA, ¿cierto? Cuentas sensibles que afectan el EVA, pues tenemos los activos operacionales netos, el RONA, el WAT, la utilidad operativa después de impuestos. Todo eso lo incluyen ahí en el diagnóstico. No tiene más preguntas, jóvenes. Ya todos llenaron la lista de asistencia. De pronto alguien que ingresó a última hora no tiene el link. Ya todos la enviamos, profe. Preguntas finales, jóvenes. Yo les quiero hacer una sugerencia a los compañeros que están pues un poquito perdidos. Pues a mí también me pasó, pues inicien el proceso desde lo más básico y luego vuelven y repitan la grabación de este CIPAS y el CIPAS anterior y los videos que están en la plataforma y se darán cuenta que van despejando todas las dudas pertinentes. Y vayan subiendo, yo te complemento, vayan subiendo lo que van adelantando a los foros. Bueno, joven, entonces si no hay más preguntas, más dudas, igual ahí estamos todo el equipo de docentes, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden hacerla en los foros respectivos. Empiecen a hacer ese diagnóstico, empiecen a hacer el diagnóstico, empiecen a mirar lo que aportan sus compañeros, empiecen a subir a los foros. Todavía tienen De todos modos, tiempecito los para eso. métodos, eh, de todos modos, los métodos están puestos en la plataforma para podernos guiar, que es lo que hemos hecho, Sí, ¿no? es que la parte de los cálculos, ahí está, en la parte de los cálculos, ahí está toda, o sea, ahí está todo en la plataforma. Ya ustedes lo que van es a sentarse a analizar las cifras. Exactamente, profesor. Y no tomar el Ya se centran en 33%. analizar lo que yo les digo, analizar la liquidez, analizar la rentabilidad, a ver cómo está el endeudamiento, a ver cómo está la rotación, mirar qué pasó con el EVA, con el WAT, con el RONA. Ese es el diagnóstico.
Bueno, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, feliz noche para todos, para las mujeres, pues que terminen de pasar un lindo día hoy en este día tan especial para ellas. Ay, gracias, profesor. Gracias, profe. Y Gracias. aquí estamos para ayudarles, aquí somos 7 tutores que hacemos parte de esta red, aquí estamos para ayudarles todos. Muchas gracias, profesor. Que Dios los bendiga. Y feliz día a las mujeres. Gracias, compañero. Bueno, jóvenes, entonces si no me das preguntas, ahora sí, hasta mañana, que descansen.